En primer lugar, vamos a pedir al Señor, comenzando esta semana, intenten alejar de ustedes toda forma de amargura, ira, gritos e insultos. Y esto va a ser posible porque, nos venimos a alimentar del pan de la palabra y del pan que es Jesús mismo bajado del cielo. Así que también en esta Eucaristía vamos a pedir al Señor que aumente, que haga grande nuestra fe. Así que, renovados en el entusiasmo, en este día que Dios nos regala, a Él le decimos que queremos vivirlo en su presencia, mansos, humildes y desde la primera hora, bien alimentados en el Espíritu. El profeta Ezequiel es un profeta bastante singular, como ya oiremos, y hoy empezamos a hacerlo así. Es un profeta que escribe donde se ve que está lleno de fantasías, tiene un lenguaje lleno de simbolismos. Cuando Ezequiel fue llamado por Dios, él era sacerdote en el templo, allí en Jerusalén, y con todo el pueblo va a tener que experimentar lo que fue la así llamada primera gran deportación del pueblo de Israel a Babilonia. Por tanto, estamos más o menos en unos 600 años antes de Cristo. Le va a tocar ser profeta en tiempos muy difíciles. El enojo de este pueblo por tener que estar lejos de su tierra, de sus costumbres, de sus familias, de su templo, y con el enojo de lo que significaba pasar a ser prácticamente un pueblo esclavo. Ezequiel es llamado por Dios, ahí empieza una visión con elementos cósmicos, el viento, las tormentas, los rayos, las luces, de pronto 4 seres angelados y esa figura humana rodeada de luz y fuego, y como él mismo lo dice, era la apariencia visible de la gloria de Dios. Era una mera apariencia. Vamos a recordar que nosotros estamos delante de aquel que es verdaderamente, no aparenta, es verdaderamente el Hijo de Dios. Siempre los profetas necesitan como compartir que fueron elegidos y llamados y que se dieron cuenta y que percibieron ese llamado y que además accedieron a esta voluntad de Dios. Así que vamos a ir día a día pidiéndole al Señor que también, a la luz de y los pensamientos de este profeta Ezequiel, uno de los 4 grandes profetas de Israel, nos ayude a adentrarnos mejor en el misterio de Dios, en el misterio de nuestra fe. En el Evangelio nos encontramos a Jesús, que junto a Pedro están en una escena, diríamos, de lo cotidiano para cualquiera de nosotros. Recordamos que desde los tiempos de Nehemías había una ley que decía que todo varón mayor de 20 años debía tributar. Era la nada misma, pero era algo. 2 dracmas en moneda griega o 2 denarios era el equivalente a 2 días de trabajo anualmente para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Este era un impuesto, diríamos así, como religioso. Después estaban todos los impuestos tremendos que ponía el poder dominante de los romanos. Pero en este caso estamos hablando de un impuesto religioso. La pregunta la acabamos de escuchar, ¿qué le hacen estos cobradores de impuestos? Por supuesto que Jesús paga, como queriendo decir y decirnos y recordarnos que Jesús fue un buen ciudadano. Él que, así lo dice, siendo hijo, podría haber quedado exento en la casa de su padre de pagar el impuesto. Para no escandalizar, paga. Preguntarnos en primer lugar, ¿cómo cumplimos ya no una ley que nos lleve al mantenimiento de nuestros templos? Es una pregunta que nos cabe. Cuando domingo a domingo ponemos nuestra colaboración en la colecta, lo hacemos para asistir a aquellos que tienen necesidades, pero también para el mantenimiento de nuestro templo. Y entonces cabe la pregunta delante del Señor, si esto que estamos haciendo, si esto que con lo que colaboramos creemos que es suficiente, si esto podría mejorar, porque se ve que desde
años a el sostenimiento del templo y de las actividades religiosas era algo importante que lo sustentaba el pueblo fiel, el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, este tema de ser buenos ciudadanos, ser buenos cristianos incluye el ser buenos ciudadanos en todos los órdenes, sin cuestionamientos. Así que vamos hoy también a pedir al Señor esta gracia de esa santidad que se juega en el minuto a minuto, en la heroicidad del tratar de buscar hacer siempre y en todo la voluntad de Dios, también siendo un buen ciudadano, también colaborando al mantenimiento de nuestra fe, de nuestros templos. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de Santa Juana de Chantal, una santa nacida en Francia en el siglo XVI. Ella se había casado, había tenido un hijo varón, 3 hijas mujeres, pierde al marido cuando ella tiene 29 años con 4 hijos. Era una mujer muy espiritual, muy querida por todos, de una muy buena posición económica, y tenía un buen confesor, un hombre muy santo, enormemente santo, San Francisco de Sales. Y con él empieza a dirigirse. San Francisco le pide que ella se quede en su hogar hasta que sus hijos, puedan sustentarse por sí mismos, cosa que hace, y junto a San Francisco de Sales, inspirado por este hombre santo, él le pide que funde una orden religiosa que aún existe, que es la orden religiosa de la Visitación, o también llamada más vulgarmente las Salesas. Simplemente se dedican a la oración y al cuidado de los enfermos. Dos aspectos importantísimos. Cuando ella muere, había ya casi cerca de 60 y tantas casas fundadas por ella para promover la oración, el cuidado y la asistencia a los enfermos. Un aspecto importantísimo, 2, al menos en ella, gran santa, era la docilidad a aquel hombre santo que la acompañaba en el camino. Es decir, aprendió que el discernimiento espiritual no podía quedar librado a veces a las propias amarguras, soledades y confusiones, sino que tenía que haber alguien al lado que pudiera orientarla, guiarla, caminar al lado, hacerle propuestas y animarla a tener fe. Y en segundo lugar, como característica muy típica en todos los santos, la confianza en la providencia de Dios. No se dejó entristecer ni achacar por la inmensidad de la obra que tenía por delante. Confió, hizo lo que cada día tenía que hacer, y Dios hizo su obra. Diríamos nosotros, puso sus 5 panes y 2 peces, y Dios multiplicó y acompañó. Le pedimos a esta gran santa que también a nosotros nos ayude a renovar. La fe es apoyarnos en alguien sólido y firme, y solo por eso nos podemos abandonar y confiar, aunque nuestros ojos en el tiempo presente no vean o vean confusamente o estén entristecidos. Yo, como dice Pablo, sé muy bien en quién he puesto mi confianza.